Calcule los puntos de congelación y de ebullición de 2.04 gramos de bromuro de potasio y 4.82 gramos de glucosa en 188 gramos de agua. Vamos a resolver esto por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Por teoremas de álgebra, vamos a utilizar un teorema que ya demostramos en videos anteriores y que está disponible en el archivo PDF del curso para descarga gratuita, y es esta expresión de acá. La molaridad efectiva de la disolución, que sería igual a la suma de los productos del factor de Van Hoff por la cantidad de sustancia sobre la masa del solvente. Pero entonces en esta fórmula vamos a hacerle una pequeña modificación, porque no nos están dando la cantidad de sustancia de los solutos involucrados, sino sus masas. Entonces paso esto acá para que la fórmula no se vea fea una vez que hagamos la modificación. Cantidad de sustancia es igual al cociente masa sobre masa molar. Ahora, como el análisis dimensional de esta expresión es relativamente complejo, voy a hacerlo por separado del análisis numérico. La masa del solvente está dada en gramos, pero la debemos convertir a kilogramos porque recuerde que esto es una molalidad. Así que cuando sustituyamos voy a sustituir la masa en kilogramos. De hecho, hagámoslo ya. Esta masa de agua en kilogramos se expresaría de la siguiente forma. Invocamos el punto o coma decimal y lo movemos 1, 2 y 3 posiciones hacia los más grandes. Eso multiplica por 10 elevado a la 3 y 10 elevado a la 3 es kilo. Por lo tanto ya tenemos los kilogramos del solvente. El 1 es una constante irrelevante, estética, y luego vendría el paréntesis donde va la suma, ponderada. En esa suma ponderada se repiten las unidades. La masa de los solutos será factor común, así que sale el paréntesis, gramo. Bueno, aquí podemos indicar que va la suma. Y la masa molar es factor común en sus unidades, gramo sobre mol. Por lo tanto, se extraen gramo sobre mol. En el análisis dimensional, por lo tanto, tendríamos lo siguiente: gramo que multiplica y gramo que divide se cancela. Mol que divide a una división en realidad estaría multiplicando y kilogramo continuaría dividiendo. Mol sobre kilogramo es unidad de molalidad, en este caso la molalidad efectiva. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido. Así que simplemente vamos a sustituir los valores que nos dieron con las unidades normales, excepto la masa del solvente que debe expresarse en kilogramos. Entonces, efectivo implica que no hay identidad de soluto en este caso, así que no sustituimos identidades. Luego sería la masa del solvente, 0.188. Luego iría la suma. En la suma tenemos tres términos. Primero el factor de Van Hoff ideal, porque no nos están dando los verdaderos. Para este tendremos que el bromuro de potasio tiene un factor de Van Hoff ideal de 2, multiplicado por su masa, que sería de 2.04 sobre su masa molar. Entonces pues sacamos tabla periódica y el peso atómico del potasio es 39.10 a 2 decimales de confianza. Se repite una vez, más. Luego iría el bromo, que está del otro lado. Peso atómico 79.90. El resultado es de 119.00. Más el siguiente trío. Para la glucosa el factor de Van Hoff ideal es un 1. Multiplicado por su masa, que es 4.82, sobre su masa molar de la glucosa es 180.18, pero corroborémoslo. 12.01 de un carbono que se repite 6 veces, más 1.01 de un hidrógeno que se repite 12 veces, más 16 de un oxígeno que se repite 6 veces. El resultado es 180.18. El resultado de esto ya sabemos que da en mol sobre kilogramo y debemos tener en cuenta que mol sobre kilogramo también es igual a molal. Así que expresamos esto como molales y operamos esa aritmética. Entonces sería, en su orden, 1 sobre 0.188, cierro paréntesis por abre. No mentiras, sí, abre. 2 por 2.04 sobre 119, cierra. Más, el 1 lo ignoro, 4.82 sobre 180.18, cierra. El resultado lo vamos a anotar a 3 más 2 cifras significativas, o sea, 0.32466. Con los molales efectivos podemos determinar las temperaturas. Invocando las formas simplificadas de la ley de aumento y de
de presión crioscópicas. En las formas simplificadas no tenemos en cuenta el factor de Van Hoff, porque ese ya está tenido en cuenta en la molalidad efectiva, en este término al hacer estos dos productos. Por lo tanto, el segundo paso, que es el de las molalidades, es un poco más sencillo. Igualmente vamos a hacer análisis dimensional analítico, ya que la estructura dimensional de las dos propiedades coligativas de las temperaturas son homólogas. Sin importar que sea la de ebullición o la de fusión, la temperatura estándar siempre está dada en grados Celsius, más la constante de aumento ebulloscópico o de presión crioscópica está en grados Celsius sobre molal. Y la concentración efectiva la acabamos de calcular en molales. Molal que multiplica y divide se cancela, grados Celsius factor común es la unidad de la respuesta. Por lo tanto, ya sabemos que para las unidades que tenemos el resultado quedaría en grados Celsius. Así que comenzamos calculando la temperatura de fusión. Damos identidad a esta disolución, en la cual tendríamos como solutos bromuro de potasio, glucosa y agua. La temperatura estándar de fusión del agua es 0.0 a un decimal de confianza. La constante de la disminución crioscópica se busca en la tabla 1.86 y la molalidad efectiva lo que operamos previamente. El resultado quedaría en grados Celsius como un valor negativo y operamos esa aritmética, que sería 1.86 por 0.32466. El resultado sería de 0.6 grados Celsius a un decimal de confianza. Ahora repetimos el análisis para la temperatura de ebullición. Sustituimos la temperatura de ebullición estándar por 100.0 a un decimal de confianza más la constante de aumento ebulloscópico de 0.512 para el agua multiplicada por la concentración molar que obtuvimos previamente. El resultado quedaría en grados Celsius y operamos la aritmética, que sería 100 más 0.512 por 0.32466. El resultado es de 100.2 a un decimal de confianza. Y aquí terminaría este ejercicio aplicando la técnica de teoremas. Ahora miremos cómo se resuelve por factores de conversión. Por factores de conversión también debemos realizar esto a dos etapas, siendo la más importante la primera, que es donde va toda la parte analítica, la de las molalidades. Debemos llevarlo hasta el soluto efectivo combinado. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de sustancia de soluto efectivo de cada uno de los solutos por separado. Entonces voy a copiar el enunciado para no tener que estar subiendo y bajando. Entonces, para el primer soluto tengo 2.04 gramos de bromuro de potasio. Primero lo convierto a moles. Gramos dividen moles que multiplican. El mol lleva la unidad teórica y los gramos el valor de la masa molar del bromuro de potasio, que era 119.00. Y luego de eso multiplicamos por en la relación de un mol de bromuro de potasio a los moles del soluto efectivo. Entonces, como el bromuro de potasio es un soluto ionizable, su factor de Van Hoff ideal es un 2. De esa manera tendremos gramos del bromuro de potasio que multiplica, gramos del bromuro de potasio que divide, moles del bromuro de potasio que multiplica, moles del bromuro de potasio que divide se cancela y el resultado sería moles del soluto efectivo. Y operamos esa aritmética, 2.04 por 2 sobre 119. El resultado da 3 más 2 cifras significativas, o, bueno, sí, 3 más 2. 0.0, no significativo, luego iría 34,286. Ahora repetimos el mismo cálculo, pero para la glucosa. Entonces sería 4.82 gramos de glucosa y la convertimos de gramos a moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos la masa molar de la glucosa, 180.18. Luego multiplicamos por, en cada mol de glucosa habría un mol del soluto efectivo, porque el factor de Van Hoff ideal de la glucosa es un 1. Gramos de glucosa que multiplica, gramos de glucosa que divide, moles de glucosa que multiplica, moles de glucosa que divide, se cancela y el resultado se expresaría en moles del soluto efectivo. Y operamos la aritmética. Sería 4.82 sobre 180.18.
El resultado a 3 más 2 cifras significativas es 0.0, no significativos, 26751. Ya tenemos los moles del soluto efectivo, entonces ahora sí podemos calcular la molalidad del soluto efectivo. Entonces, lo primero serían los moles del soluto efectivo totales, en los cuales deberíamos calcular los moles del soluto efectivo parciales que calculamos. 0.034286 más 0.026751 sobre la masa del solvente 188 gramos de agua. Ya tengo los moles del soluto efectivo multiplicando, entonces lo que hago es convertir gramos de agua a kilogramos de agua. El kilogramo lleva la unidad teórica y sabemos que hay 1000 gramos en cada kilogramo. Gramos de agua que divide, gramos de agua que multiplica, se cancelan. Y el resultado se expresaría como moles del soluto efectivo en cada kilogramo de agua. O lo que es lo mismo, los molales del soluto efectivo. Por lo tanto, solo quedaría operar la aritmética. Abre paréntesis, 0.0344286 más 0.026751. Cierra por 10 elevado a la 3, a la derecha, sobre 188. El resultado a 3 más 2 cifras significativas, 0.32466, que es, de hecho, la misma que obtuvimos por teoremas de álgebra. Ahora podemos calcular las temperaturas. Comenzamos pues con la temperatura de fusión. Nuestra molalidad efectiva va a ser el dato clave. Y luego multiplicaríamos por la constante de presión crioscópica, que es negativa, 1.86 en unidades de grados Celsius en identidad de solución, sobre 1 molal del soluto efectivo, más 0.0 que es la temperatura de fusión. Operamos a un decimal de confianza. Molales del soluto efectivo que multiplica, molales del soluto efectivo que divide, se cancelan. El resultado quedaría en grados Celsius de solución. Y operamos esa aritmética, que sería 0.32466 por menos 1.86. El resultado a un decimal de confianza es 0.6. Negativos. Ahora volvemos a tomar nuestros molales del soluto efectivo y los multiplicamos por la constante de aumento ebullioscópico, cuyo valor es 0.512 a un decimal, en unidades de grados Celsius en identidad de solución, sobre 1 molal del soluto efectivo, más 100.0 grados Celsius de solución, que es la temperatura estándar. Molales del soluto efectivo que multiplican, molales del soluto efectivo que dividen se cancela, grados Celsius de la solución es factor común, y lo único que quedaría es operar la aritmética. Entonces sería 0.32466 por 0.512 más 100. El resultado es de 100.2 a un decimal de confianza, que es el mismo resultado que se obtiene por teoremas de álgebra. Así que sin importar que resolvamos esto aplicando teoremas o fórmulas o ecuaciones, o por el factor de conversión, el lenguaje de la química, según los libros de texto modernos, el resultado es el mismo. Menos 0.6 grados Celsius de solución en la temperatura de fusión y 100.2 grados Celsius de solución en la temperatura de ebullición. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre la ley del descenso crioscópico y la ley del aumento ebullioscópico en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.